El libro de la sabiduría nos enseña que para alcanzar la salvación es necesario buscar la sabiduría y pedir el auxilio del Espíritu Santo para conocer la divina voluntad. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero, ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú lo arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio. En su carta a Filemón, San Pablo nos exhorta a cuidar el vínculo entre cristianos y tratar que sean como el de los hermanos muy queridos. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mí mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí,
¿cuánto más lo será para ti que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. A través del Evangelio de San Juan, Jesús nos pide cargar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos, a los bienes materiales y a los vínculos familiares, para poder ser sus discípulos. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba con un gran gentío y dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta a considerar si con 10,000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20,000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Para entender el Evangelio es importante tener el contexto, es decir, qué es lo que nos ha dicho antes el Evangelio. El tema de la liturgia de este domingo es el seguimiento de Jesús. Dice que junto con Jesús iba mucha gente. El hecho de que fuera mucha gente no significa que toda esa gente fueran sus discípulos. Ser discípulo era aceptar la doctrina del Maestro y cumplirla. El pasaje anterior del Evangelio de Lucas es el pasaje conocido, está en el capítulo 14, versículo 19. La parábola de los invitados descorteses. ¿Cómo se llama? Con frecuencia en el Evangelio y en el Antiguo Testamento aparece la boda como el signo, el símbolo de la venida de Cristo. Jesús es el Hijo del Rey, el Hijo del Padre. Bueno, en esta parábola, un rey, Dios Padre, representa a Dios Padre, invita a los más importantes de la ciudad al banquete de bodas. Y todos tienen un motivo para excusarse. Uno dice, el primero dijo:
acabo de comprar un campo, tengo que ir a verlo, te ruego me disculpes. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me disculpes. El tercero respondió, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. Palabra de Dios. El rey, indignado ante estos invitados descorteses que desprecian su invitación, manda a los servidores, a sus siervos, a los cruces de los caminos e invita a todos, pobres, ricos, lisiados, ciegos, y se cierran las puertas de la sala del banquete. Este es el pasaje del Evangelio que precede, que está antes del Evangelio de hoy. Las frases que trae el Evangelio, propias de los Evangelios sinópticos, son fuertes. Si alguien me ama más que a su padre o a su madre o a su hermano o a su hermana más que a mí, no es digno de mí. Y tenemos que agregar que es una traducción bastante endulzada. La traducción griega del hebreo dice, el que no odia a su padre, a su madre, a su hermano y a su hermana, a causa de mí, no puede ser mi discípulo. Hay que entender que en el original hebreo no existe el adverbio más o menos. Quien ama a alguien odia a la otra parte, diríamos así. Por eso está ese verbo en ese lugar. Y Jesús nos invita a llevar la cruz. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y que me siga. Hay que entender que la gente que escuchó por primera vez estas palabras no sabía que Jesús iba a morir en la cruz. Nosotros sí sabemos que Jesús murió en la cruz. Cuando aquella gente escuchó por primera vez estas palabras, no tenían la menor idea que Jesús pudiera morir en la cruz como condenado, como un malhechor, como un bandido. Sí sabían qué significaba el tormento de la cruz. Los romanos, aunque no lo inventaron los romanos, fueron los verdugos más crueles de la historia de la humanidad, crucificando a miles de personas. Es la tortura más horrible, más sanguinaria, más antihumana que ha existido en la historia de la humanidad. La gente cree que el condenado a muerte en la cruz moría porque había perdido sangre. En el caso de Jesús sí, porque recibió una doble condena. Primero lo flagelaron, donde perdió mucha sangre, y después lo crucificaron. Pero el crucificado moría de asfixia. Por lo tanto, realmente Jesús como político, entre comillas, no fue buen político, porque estas palabras seguramente desanimaban a muchos. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y además nos pone 2 pequeñas parábolas. Una tiene que ver con la construcción. Si alguien quiere construir una torre, que primero calcule los materiales, los gastos, no sea que comience la obra y que no pueda terminarla. Y después habla de un ejército, de un rey que va a emprender una batalla. Primero tiene que calcular los medios, los soldados, el armamento que tiene. Si tiene 10,000 hombres y el ejército contrario tiene 20,000, es mejor que haga una alianza de paz antes de enfrentarse a una guerra que es inútil. ¿Y qué quiere decirnos Jesús con estas mini parábolas? Como decía recién, Jesús no es un buen político. No nos promete el oro y el moro. No dice que el camino de su seguimiento es fácil. Por el contrario, el camino que nos propone Jesús es la cruz. Y este programa de vida
este programa de vida es un programa exigente, y vuelvo a la primera frase del Evangelio. El que ama a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana más que a mí, no es digno de mí. ¿Y por qué esta frase tan dura? Porque Dios tiene que ocupar el primer lugar en la vida de una persona. Y esto está perfectamente en conexión con el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Papa Francisco tenía una frase hablando de nuestras actitudes pseudoevangélicas. No hagamos un licuado del Evangelio. Es decir, Dios está en mi vida, pero ¿en qué posición está Dios en mi vida? ¿Cuál es el ingrediente más importante del licuado? ¿Es Dios o es cualquier otra cosa? Y por eso nuestra vida cristiana fracasa. Si uno estudia, no hace falta estudiar mucho, simplemente recordar algunos datos de la historia. Los primeros cristianos vivieron este evangelio al pie de la letra, porque miles y miles de cristianos sufrieron el martirio por ser cristianos, pero lograron imponer el cristianismo. Hacia el siglo IV, toda Europa era cristiana. ¿Y quiénes eran los instrumentos de la evangelización? ¿Emperadores, reyes, políticos, gente de poder? No, pobres cristianos que cambiaron las costumbres del imperio y lo hicieron cristiano. Vuelvo a la primera frase: el que no me ama, o el que me ama menos que a su padre o a su madre, a su hermano, a su hermana, no es digno de mí. Podemos interpretar que entonces el corazón de un cristiano es un corazón duro y que Dios desprecia el amor. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Filemón, en la segunda lectura de San Pablo a Filemón, Pablo dice: yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Palabra de Dios. Pablo, anciano y prisionero a causa de Cristo, recuerda en medio de sus cadenas a ese hijo espiritual, a Onésimo. Dice: al que engendré en la prisión, en el sufrimiento y en el dolor, te lo encargo como si fuera tu propio hijo, cuídalo. Ser cristiano es tener buenos sentimientos también hacia nuestros seres queridos, pero lo más importante es el mandamiento del amor a Dios y seguir a Jesús en las buenas y en las malas, no solo cuando nos conviene, sino en todos los momentos de la vida. Que así sea.